El 2016 ha sido un año en el que hemos tenido varios eventos a nivel global que han arrojado más volatilidad y más incertidumbre en los mercados. A continuación vamos a hacer un breve recuento de cómo cierra el entorno internacional y entonces podremos sacar algunas conclusiones de qué esperar a futuro. Empezando por Estados Unidos, vemos que esta economía cierra con datos económicos bastante positivos, consistentes con un ritmo de crecimiento moderado. A nivel de empleo, durante el 2016 se han creado cerca de 2 millones de plazas nuevas, un nivel de desempleo del 4.6%, que para varios economistas ya es congruente con un nivel cercano al pleno empleo. Al tercer trimestre del año, el PIB creció a una tasa del 3.2%, una tasa también bastante sólida en comparación al crecimiento tan irregular que ha tenido la economía en los últimos años. Las presiones inflacionarias sí se mantienen leves todavía. A septiembre, la inflación interanual llegó a apenas un 1.2% y si recordamos, la Reserva Federal se plantea una meta de un 2% para empezar a restringir con más fuerza su política monetaria. La confianza del consumidor se encuentra en niveles bastante altos y si nos vamos a los resultados del sector corporativo, vemos que en el último trimestre hubo un repunte importante. Un crecimiento del 3.2% luego de 5 trimestres consecutivos en donde más bien hubo contracción en las utilidades. Un gobierno de Donald Trump claramente da mucho de qué hablar y plantea riesgos importantes a nivel de Estados Unidos y a nivel global. Por un lado, algunas de sus políticas son consistentes con promover el crecimiento, tal como lo es un recorte a los impuestos corporativos o promover mayor gasto público y desarrollo de infraestructura. Sin embargo, otras de sus medidas propuestas en campaña tenían que ver con desregulación, un comercio internacional más limitado y controles migratorios. Algunas de estas medidas podrían tener un efecto contraproducente sobre el crecimiento de la economía a futuro. Si bien no sabemos qué esperar a ciencia cierta de su nuevo gobierno, el mercado sí interioriza claramente una expectativa de tasas de interés al alza con el nuevo gobierno de Donald Trump. Inmediatamente después de las elecciones vemos cómo los rendimientos del Tesoro a 10 y 30 años en este caso se ajustan notablemente al alza. El día de mañana, Janet Yellen anuncia la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal para el 2016 y seguramente ya tendremos un nuevo incremento en su tasa de interés de referencia. Fuera de Estados Unidos, en Europa vemos un panorama que se encuentra frágil, un crecimiento que se mantiene muy bajo, vemos fuentes de riesgo que salen del Reino Unido y su decisión de salirse de la Unión Europea y nuevos bloques conservadores o movimientos populistas de derecha que han cobrado fuerza en varios países y podrían afectar los procesos electorales que vienen en el 2017. Algunos de estos eventos podrían generar más incertidumbre sobre la unidad político-económica europea. Los precios del petróleo en los últimos meses han encontrado cierta estabilidad entre los 40 y 50 dólares el barril. Recientemente los miembros de OPEP llegaron a un acuerdo de reducir su producción y el último fin de semana incluso algunos países no miembros de OPEP como Rusia se sumaron a un recorte de su producción para tratar de estabilizar los precios internacionales. Sin embargo, existen riesgos asociados al cumplimiento de estos compromisos y adicionalmente Estados Unidos se ha convertido en una potencia productora de petróleo prácticamente autosuficiente. Por tanto, también es difícil esperar un repunte en los precios internacionales significativamente. Para cerrar, algunas conclusiones en el entorno internacional
Vemos fuentes importantes de incertidumbre en este momento que emanan de la figura de Donald Trump como nuevo presidente, de la situación europea. Vemos un auge de populismo y un discurso proteccionista, lo vemos en Estados Unidos y en Europa, que podría afectar los flujos de comercio internacional y consiguientemente las proyecciones de crecimiento de la economía mundial. Vemos tasas de interés que podrían aumentar más rápido de lo que esperábamos si el gobierno de Donald Trump persigue los intereses o las medidas que propuso en campaña. Esto vendría consistentemente asociado a una revalorización del dólar y al mismo tiempo esto podría generar algunas presiones sobre monedas emergentes. Finalmente, los precios del petróleo podrían mantener cierta volatilidad, pero los vemos anclados a los niveles más o menos actuales. No vemos un despegue hacia los precios que veíamos en el 2014. Más adelante tendremos un avance sobre cómo vemos el cierre para la economía local y cuáles serían las perspectivas para los años siguientes.